¿Te has imaginado alguna vez llegar de sorpresa a casa de tus padres y encontrarlos a los dos, ya mayores, bajo una lluvia torrencial, tiritando de frío, sin tener a dónde ir? Pues eso fue exactamente lo que le pasó a Javier, un hombre que lo tenía todo: dinero, fama y éxito, pero que perdió lo más importante sin ni siquiera darse cuenta. Y lo que descubrió aquel día cambió su vida por completo. Vas a entender por qué esta historia conmocionó al país entero. Así que, suscríbete ya al canal, deja tu like y quédate conmigo hasta el final, porque nadie estaba preparado para lo que ocurrió en esta historia. La lluvia caía con fuerza aquella tarde gris en Trujillo, en el corazón de Extremadura. El asfalto mojado reflejaba las luces del coche negro que descendía despacio por la calle principal. Dentro, Javier Gómez, con un traje oscuro, miraba por la ventanilla con una leve sonrisa. Hacía años que no volvía. Sentía el corazón acelerarse en cada esquina. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, entre las casas sencillas y el olor a leña de las chimeneas. Pero lo que vio al girar la última curva hizo que su mundo se detuviera. Dos ancianos, completamente empapados, estaban en la acera, intentando cobijarse bajo una lona agujereada atada a un muro viejo. El viento golpeaba con fuerza y el agua les resbalaba por la cara como lágrimas. Javier frenó el coche en seco. Salió sin ni siquiera apagar el motor. ¡Papá! ¡Mamá!, gritó, corriendo hacia ellos. La mujer levantó la cara despacio. Era doña Carmen, su madre. El pelo blanco pegado al rostro, los ojos llorosos. A su lado, don Antonio, encorvado, con las manos temblando, intentaba proteger a su esposa con su propio cuerpo. ¡Madre mía! ¿Qué estáis haciendo aquí fuera?, preguntó Javier sin entender nada. Doña Carmen lo miró, llorando. Javier, mi hijo, ¿has vuelto? Claro que he vuelto, mamá. Pero ¿por qué estáis aquí al llover? ¿Y la casa? Don Antonio bajó la cabeza, avergonzado. Ya no vivimos aquí, hijo. Javier dio un paso atrás, confuso. ¿Cómo que no vivís aquí? Esta casa es vuestra, os la compré yo. Doña Carmen rompió a llorar. No, hijo mío. Nos dijeron que ya no era nuestra. Nos echaron. La lluvia parecía caer más fuerte con cada palabra. Javier miró a su alrededor con el corazón desbocado. Aquella casa donde había crecido estaba ahora vacía, cerrada, con las ventanas tapiadas con tablones. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero lo que descubriría después lo cambiaría todo. Antes de ser el hombre de traje, dueño de empresas y con un coche de lujo, Javier Gómez era solo un niño descalzo corriendo por las calles empedradas de Trujillo. La casa donde creció era humilde, con paredes desconchadas y olor a café recién hecho todas las mañanas. Don Antonio, su padre, se levantaba al alba para trabajar en la obra, y doña Carmen, siempre con el delantal puesto, cosía ropa para los vecinos. Nunca tuvieron mucho, pero tenían lo suficiente para ser felices. Lo que no faltaba en esa casa era amor. Una vez, cuando Javier tendría unos 10 años, llegó del colegio cabizbajo. «Papá, la maestra preguntó qué hace mi padre y me dio vergüenza decir que eres albañil». Don Antonio se quitó la boina, miró a su hijo con calma y respondió: «Hijo mío, nunca te avergüences de quien trabaja de verdad. La vergüenza es engañar a los otros. Los ladrillos y el cemento hacen casas, pero la mentira no sostiene ni el techo». Doña Carmen sonrió y abrazó al niño. «Un día entenderás que el valor de un hombre no está en el dinero que tiene, sino en el corazón que gasta». Aquellas palabras quedaron grabadas en Javier durante muchos años, hasta que, con el tiempo, el mundo de ahí fuera empezó a hablar más alto que el corazón de la infancia. Cuando terminó el instituto, Javier consiguió una beca para estudiar en Madrid. Fue una fiesta en el barrio. Sus padres hicieron una colecta, vendieron la cocina vieja y le compraron una maleta nueva. En la estación de autobuses, doña Carmen lloraba abrazada a su hijo. «Ve con Dios, mi niño, y no olvides de dónde vienes». «Nunca, mamá, te lo prometo».
Pero las promesas que hacemos en plena emoción a veces se pierden en el silencio del tiempo. Años después, el niño de Trujillo se convirtió en el empresario Javier Gómez, dueño de una startup tecnológica que creció demasiado rápido. Y junto con el éxito vino la distancia. Las visitas disminuyeron, las llamadas se volvieron escasas y la rutina acelerada de Madrid fue borrando los recuerdos sencillos de Extremadura. Doña Carmen todavía llamaba cada domingo, pero era raro que consiguiera hablar con su hijo. Siempre respondía la esposa de él, Carla. Ah, doña Carmen, Javier está en una reunión importante ahora. En cuanto tenga un momento, le digo que la llame, ¿vale? Pero esa llamada nunca llegaba. Aún así, doña Carmen esperaba. Cada noche ponía el móvil al lado de la radio y le decía a su marido: «¿Quién sabe? Quizá hoy llama Antonio. El niño debe de estar cansado, ¿no?». Don Antonio solo asentía en silencio con una mirada triste. Nunca imaginaron que el éxito de su hijo, que un día fue motivo de orgullo, sería el comienzo del mayor sufrimiento de sus vidas. Ah, y antes de continuar, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde está llegando. El tiempo pasó deprisa. Javier, ya licenciado como ingeniero, empezó a trabajar en una pequeña empresa de tecnología en Madrid. Tenía talento, era dedicado y poseía una ambición que parecía no caberle en el pecho. En pocos años creó su propia empresa, Gómez Tech, y sus proyectos empezaron a ganar renombre en todo el país. Lo entrevistaban, los periódicos locales publicaban artículos con titulares como «El extremeño que se convirtió en referente de la innovación». Javier, el niño de Trujillo, ahora vivía en un piso de lujo en el barrio de Salamanca. Tenía chóferes, secretaria personal y a su lado a Carla, una mujer atractiva, elegante y muy inteligente que le ayudaba a gestionar el negocio. Al principio, Javier creía que ella era el equilibrio que necesitaba. Ella organizaba su agenda, cuidaba su imagen y le hacía sentir que iba por el camino correcto. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. Cierta noche, mientras cenaban en un restaurante caro, Carla comentó: «Cariño, mañana tienes reunión con los inversores a las 9 y luego entrevista en la radio, no lo olvides». Javier sonrió cansado. «Lo sé, pero había pensado en llamar a mis padres después. Hace tiempo que no hablo con ellos». Carla, sin levantar los ojos del plato, respondió: «¿Otra vez, Javier? Llaman cada semana. No puedes estar distrayéndote con eso ahora. Tu enfoque tiene que estar aquí». Esa frase resonó en su cabeza, pero no quiso discutir. Pensó que ella solo quería lo mejor para él. Los meses se convirtieron en años. Las visitas al pueblo se hicieron cada vez más raras. Cuando doña Carmen llamaba, Carla siempre respondía: «Ah, doña Carmen, Javier está en una reunión, ya sabe cómo es. El trabajo no para. Pero no se preocupe, yo le doy un beso de su parte». Y nunca se lo daba. Doña Carmen, con la voz entrecortada, respondía: «Está bien, hija mía, dile que le echamos de menos». Luego colgaba el teléfono y se quedaba mirando el patio vacío, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Don Antonio intentaba animarla. «El niño está triunfando en la vida, Carmen. Era lo que queríamos, ¿no?». Ella suspiraba. «Sí, pero yo solo quería oír su voz, aunque fuera un minutito». Mientras tanto, en Madrid, Javier vivía a otro ritmo. Reuniones, viajes, contratos y fiestas lujosas. Él creía que estaba enorgulleciendo a sus padres, sin imaginar que cada día de silencio era como una herida que crecía dentro de ellos. Un fin de semana cualquiera, Carla sugirió algo que lo cambiaría todo. «Javier, creo que tus padres ya no necesitan esa casa vieja en Trujillo. Podríamos venderla, ¿sabes? Invertir el dinero en otra cosa». Él dudó. «Pero esa casa es el símbolo de todo lo que soy. Crecí allí, Carla». Ella esbozó una sonrisa fría. «Ya has crecido, cariño. Ahora tienes que pensar como un hombre de negocios». Y sin darse cuenta, Javier empezó a alejarse no solo de su ciudad, sino también de quien era él.
Aquella decisión, aparentemente pequeña, sería el primer paso hacia un dolor que jamás imaginó sentir. Los días se convirtieron en meses, y la distancia, que antes era solo geográfica, se volvió también silencio en el corazón. Javier, sin notarlo, empezó a vivir en torno al trabajo y a las ambiciones que Carla alimentaba en él. Ella controlaba su agenda, filtraba las llamadas e incluso las visitas. Todo pasaba por ella. Un domingo por la tarde sonó el teléfono en la humilde casa de Trujillo. Doña Carmen corrió a cogerlo con una sonrisa de esperanza. «Diga, Javier, hijo mío, ¿eres tú?» Pero la voz al otro lado era fría y educada. «Hola, doña Carmen, soy Carla. Javier está descansando. Ha tenido una semana agotadora». «Ah, sí, está bien, hija. Solo quería saber si está bien. Dile que su padre arregló la puerta que rompió de pequeño jugando. ¿Se acuerda?» Carla soltó una risita rápida. «Ah, claro, me acuerdo. No se preocupe. Yo se lo digo». Y colgó. Ese día, Javier dormía en la habitación de al lado, exhausto. Ni siquiera supo de la llamada. Con el tiempo, Carla empezó a pintar una imagen diferente de los padres de Javier. «Cariño, ¿sabes lo que pienso?», le decía mientras él trabajaba en el ordenador. «Tus padres solo se acuerdan de ti cuando necesitan algo. ¿Lo has pensado?». Javier levantaba la mirada sorprendido. «No, claro que no. Nunca me han pedido nada». Carla fingía dudar. «Ah, no directamente, pero siempre encuentran la manera. Llaman, se quejan de la casa, de la salud, de las facturas, y tú acabas preocupándote. Eso te frena, cariño. Aún no han entendido que ahora tienes una vida diferente». Javier, cansado de las presiones del trabajo, empezó a creer que tal vez ella tenía razón. Dejó de coger algunas llamadas. Luego dejó de responder mensajes. El tiempo fue borrando la costumbre de llamar los domingos. Mientras tanto, en Trujillo, la casa se volvía cada vez más silenciosa. Doña Carmen cosía con la radio puesta, esperando oír alguna entrevista de su hijo. Don Antonio intentaba distraerla. «Carmen, ven a ver, el niño sale en la tele otra vez». Ella sonreía con los ojos llorosos. «Míralo, qué elegante. Es el mismo niño que se subía a la higuera árbol de higos para jugar». Pero la sonrisa se desvanecía pronto. «¿Se acordará todavía de nosotros, Antonio?» El marido respiraba hondo. «Claro que se acuerda, mujer, solo está ocupado. Ya aparecerá». Pero los días se convirtieron en años. Y cuanto más crecía el éxito de Javier, más olvidados se sentían sus padres. Un día, doña Carmen escribió una carta. Era corta, con letra temblorosa. «Hijo mío, te echamos tanto de menos. La casa es demasiado grande sin tu sonrisa. Si no puedes venir, al menos llama, ¿vale? Te queremos, mamá y papá». La carta nunca fue entregada. Carla la encontró primero, la abrió, la leyó y la tiró a la basura. En ese momento decidió borrar por completo el vínculo entre Javier y sus padres. Él, sin sospechar nada, creía que la distancia era fruto del tiempo, cuando en realidad era el resultado de una fría manipulación. Poco a poco, el corazón de Javier se quedó vacío. Tenía todo lo que siempre quiso, excepto lo que realmente necesitaba. Si esta parte de la historia ya te ha emocionado, deja tu like, porque lo que viene a continuación te atrapará aún más y te hará sentir cada palabra. La semana había sido dura, reuniones, entrevistas, viajes. El viernes de madrugada, Javier entró en el despacho para cerrar un contrato y vio algo en la esquina de la mesa. El viejo calendario de pared que guardaba por nostalgia. En letras grandes, el día estaba marcado. Aniversario de bodas, Antonio y Carmen, 42 años. Se quedó quieto, mirando como si el tiempo hubiera retrocedido. «Voy a ir», murmuró, casi sin oír su propia voz. Cuando amaneció, Carla entró sin llamar, con el móvil y una taza en la mano. «Cariño, los inversores noruegos han pedido adelantar la call». Javier señaló el calendario. «Hoy es el aniversario de mis padres. Voy a verlos». Carla frunció el ceño. «¿Ahora? ¿Sin avisar? ¿No es mejor mandarles flores o una cesta?» Él respiró hondo.
A mi madre le gustan las flores sencillas del jardín, y mi padre prefiere una buena tostada con aceite a una cesta cara. Voy a ir. Javier, eso es imprudente. Tienes compromisos, la prensa, tu imagen. Estoy cansado de la imagen. Ella intentó sonreír, pero sus ojos se endurecieron. Entonces reorganizo la agenda. Déjalo como está, volveré por la noche. Salió del despacho con una prisa que no sentía desde hacía mucho tiempo. Bajó al garaje, despidió al chofer y cogió su propio coche. En el ascensor, el corazón le latía deprisa, como cuando era joven y cogía el autobús abarrotado para ir a la universidad. Aquel impulso era antiguo, era suyo. En la portería, Miguel, el conserje que trabajaba allí desde hacía años, lo reconoció. «Don Javier, ¿se va temprano hoy?» «Voy a casa, Miguel». «¿A Madrid?» «A Trujillo». Miguel sonrió. «Dele un abrazo a doña Carmen de mi parte. Esa mujer tiene una sonrisa que ilumina la calle». Por el camino, Javier paró en una floristería de barrio. Las flores caras estaban en el escaparate, pero él pidió gerberas amarillas. «A mi madre siempre le han gustado estas. Dice que parecen soles». La chica envolvió las flores en papel de estraza. Javier las puso en el asiento del copiloto, como si fueran un tesoro. Siguió por la autovía A5, recordando cada curva de su juventud. La radio ponía una vieja copla y él dejaba correr los pensamientos. Los higos del patio, el olor a cocido en la olla, el ruido de la lluvia en el tejado de Uralita. De repente, la culpa le golpeó con fuerza. ¿Por qué había estado tanto tiempo lejos? Tragó saliva y cogió el móvil. «Carla, ¿todo bien? Dime. Si llaman mis padres, avísales de que estoy de camino. Diles que es una sorpresa». «Pero si ellos no van a llamar, Javier». «¿Cómo?» «Es pronto, y ya no suelen llamar, ¿no?» «Sí». Colgó, con una opresión en el pecho que no supo identificar. A mitad de camino, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Y si les pasa algo? El impulso fue llamar a Renato, su chofer de confianza. Renato, hazme un favor. Llama a la pastelería de don José en Trujillo, la de la plaza, la de siempre. Pregunta si todavía hace el bizcocho de limón, bizcocho de maíz. Pide uno bien hecho, di que es para doña Carmen y don Antonio, yo paso a recogerlo. A sus órdenes, jefe. Gracias. La lluvia empezó fina y luego arreció. El limpiaparabrisas marcaba un compás que recordaba latidos. Javier redujo la velocidad. En su cabeza ensayaba lo que diría. «Papá, mamá, perdonad la ausencia. He traído flores y un bizcocho. Hoy es día de fiesta». Un plin del móvil, mensaje de Carla. «Vuelve a tiempo. No olvides la rueda de prensa a las 20». Él tecleó. «Si me retraso, empezad sin mí». Y guardó el aparato. Quería llegar ligero, como quien vuelve a puerto seguro. Cerca de Navalmoral de la Mata, el cielo se oscureció. Paró en una gasolinera, pidió 2 cafés solos y un pincho de tortilla. La camarera, de esas que llaman a todo el mundo Majo, le dio conversación. «¿Dónde va con esta lluvia, Majo?» «A Trujillo, a ver a mis padres». «Ah, qué bien, madre y padre son el hogar de uno». Javier sonrió con los ojos. Sí que lo son. De vuelta a la carretera, los recuerdos vinieron como una película. El día que doña Carmen le cosió su primer traje para la graduación. La mirada orgullosa de don Antonio, de pie al fondo del auditorio, aplaudiendo con fuerza, sin vergüenza de llorar. Por un instante sintió envidia del niño que había sido, el niño que sabía exactamente lo que importaba. En mitad del trayecto, el limpiaparabrisas se atascó un segundo. Javier apartó el coche al arcén y respiró hondo. En el asiento del copiloto, las gerberas seguían vivas, amarillas como un sol terco en un día nublado. Arregló el envoltorio como quien pide disculpas por un retraso de años. «Estoy llegando, mamá, estoy llegando, papá», dijo en voz baja como una oración. Cuando reanudó el viaje, Carla volvió a llamar. «Javier, revisando tu agenda, es mejor que avises a tus padres de que no te puedes quedar mucho». «Carla, hoy me voy a quedar el tiempo que haga falta». «Estás siendo emocional. Y tú estás olvidando que soy hijo». Silencio en la línea. Luego, la voz de ella sonó seca.
Haz lo que quieras. Colgó sin sentirse culpable. Era la primera decisión enteramente suya en mucho tiempo. Horas después apareció la señal en el arcén. Bienvenidos a Trujillo. El corazón de Javier latió más fuerte, como si reconociera el camino. La lluvia arreció, el cielo se desplomó, pero él sintió que algo bueno nacía en su interior. Un tipo de esperanza que solo existe cuando uno vuelve a casa. Por el retrovisor, la gran ciudad se quedó pequeña. Delante, las calles sencillas, el olor a tierra mojada, el recuerdo de la puerta que chirriaba. Javier entró despacio por la avenida principal, con las flores en el asiento y una petición de perdón lista en la garganta. Aún no lo sabía, pero aquel regreso no sería solo una sorpresa. Sería el comienzo de una verdad que le cortaría el aliento y cambiaría su vida para siempre. Cuando el coche de Javier pasó la señal de «Bienvenidos a Trujillo», el corazón le dio un vuelco. La fina lluvia que lo acompañó por la autovía se convirtió en un aguacero, suficiente para dejar la ciudad con ese olor a tierra mojada que recordaba de la infancia. Las calles parecían más pequeñas, los árboles más bajos, pero el sentimiento era el mismo. Volver allí era como recibir un viejo abrazo. Redujo la velocidad en la avenida principal. A la izquierda, la iglesia donde hizo la primera comunión. A la derecha, el campo de fútbol sala donde aprendió a chutar con los amigos. El tiempo pasa, pero ciertas cosas parecen esperar a que uno llegue. Aparcó frente a la pastelería de don José, la de siempre, con el letrero medio torcido y el cristal empañado por el calor del horno. Al entrar, le recibió el aroma de las magdalenas saliendo de la bandeja. Don José, con el delantal blanco y ojos buenos, levantó la cabeza y le dedicó una sonrisa de oreja a oreja. «Hombre, si es Javier, el de don Antonio. Pensé que te habías olvidado de nosotros, muchacho». Javier rió sin gracia y le extendió la mano. «No me he olvidado, don José, solo me perdí un poco por el camino. ¿Me guardó ese bizcocho? Aquí está, mira, recién hecho, con ese toque de limón que tanto le gusta a tu madre». «Gracias, hoy es su aniversario de bodas, quería darles una sorpresa». Doña Elvira, la esposa de don José, apareció desde la trastienda con un paño en el hombro. «Date prisa, niño, con esta lluvia la gente mayor se queda fría, y dale un beso a doña Carmen, hace tiempo que no la veo por aquí». La frase quedó flotando en el aire. Javier notó algo extraño, pero prefirió seguir. Pagó, dio las gracias, cogió el bizcocho y volvió al coche. En el asiento del copiloto, las gérberas amarillas y el bizcocho de limón. En el pecho, una petición de perdón que ensayaba palabra por palabra. Siguió por la calle del instituto donde había estudiado. Una señora barría la acera. Javier reconoció a doña Luisa, una antigua vecina. Doña Luisa la llamó, bajando la ventanilla. Ella acercó el rostro, entornando los ojos para ver mejor. «Es Javier. ¡Ay, Dios mío! El niño de Carmen». Se apoyó en la puerta feliz. «Te has hecho un doctor, ¿eh? ¡Qué importante!». Javier sonrió con humildad. «¿Qué va, doña Luisa? Soy el mismo de antes. Voy a ver a mis padres». «Ve con Dios». Ella se detuvo, como sopesando las palabras. «Dales un abrazo muy fuerte. Diles que echo de menos nuestras charlas en la puerta». «Se lo digo», respondió él, firme, aunque una punzada de inquietud le recorrió por dentro. «Hace tiempo que no la veo. Echo de menos las charlas. ¿Por qué todo el mundo hablaba como si hubieran desaparecido?». Continuó. La ciudad parecía hablarle, el ruido del autobús viejo, el pitido del tren a lo lejos, los perros corriendo detrás de una moto. Todo le recordaba quién era antes de los edificios altos y las entrevistas. El retrovisor mostraba a un hombre de traje, pero la memoria le devolvía a un niño en pantalones cortos y con los pies sucios de polvo. Al entrar en el barrio donde creció, la lluvia arreció. Aparcó bajo un árbol, se quitó la chaqueta, se remangó la camisa y respiró hondo. Cogió las flores, comprobó el envoltorio del bizcocho y caminó los últimos metros. Quería llegar a pie, como antes, como quien vuelve desarmado, llevando solo el corazón. Por el camino, Teresa, que vendía dulces en la esquina, reconoció su figura alta. «Javier, niño, tu madre se va a caer de espaldas cuando te vea». «Eso es lo que quiero», dijo él sonriendo. «Hoy hacen 42 años de casados». «42, Virgen Santa, qué bendición».
Y con un gesto sencillo metió 2 pastas en una bolsita. «Llévaselas, invita a la casa». Javier aceptó el regallo como quien recoge un trozo de tiempo. Dio las gracias, siguió y el corazón se le aceleró cuando divisó al final de la calle la puerta de hierro de la casa donde creció. La pintura verde estaba desgastada. Forma parte del encanto, pensó. Y la higuera del patio inclinaba sus ramas por encima del muro como si quisiera mirar la calle. Se detuvo en la acera de enfrente, protegiendo las flores bajo la camisa para que no se mojaran. El pecho le latía con fuerza. Imaginó la escena. Doña Carmen abriendo la puerta, la mano en la boca, esa risa que pugna por convertirse en llanto. Don Antonio arreglándose la camisa, fingiendo seriedad para esconder la emoción. Se sentarían a la mesa, cortarían el bizcocho y él diría: «Perdón, he tardado, pero he vuelto». Dio 2 pasos y se fijó en un detalle. El candado de la puerta no era el mismo. Era nuevo, brillante. Frunció el ceño, pero no quiso darle vueltas. Apoyó el dedo en el hierro frío. El metal le devolvió un escalofrío que le subió por el brazo. «¡Papá! ¡Mamá!», llamó desde fuera, intentando ver por una rendija. El patio parecía demasiado ordenado, casi sin las cosas de siempre. El banco de madera, el barreño de aluminio, el tendedero de cuerda. Sacudió la cabeza, riéndose de su propio nerviosismo. «Será la lluvia, que no me deja ver bien», pensó. Se giró hacia la calle y vio a un hombre parado bajo el toldo de la casa de la esquina, observando con curiosidad. Javier le saludó con la mano. «Buenas tardes, soy Javier, el hijo de doña Carmen y don Antonio». «Ah», el hombre se rascó la nuca, algo incómodo. «Yo soy Pablo, me mudé hace poco». Hizo un gesto vago. «Aquí todo el mundo conoce a su familia, buena gente». «¿Sabes si están en casa?» Pablo pareció buscar las palabras. «Mire, yo llegué hace unos meses, he visto poco movimiento por aquí, pero doña Luisa sabrá mejor». «Ya he hablado con ella, voy a llamar otra vez». Javier respiró hondo, agarró las flores como quien se aferra a una promesa y volvió a llamar. «Papá, mamá, soy yo». El sonido de la lluvia respondió primero, golpeando el tejado, corriendo por el alero. Ninguna voz, ningún paso, ninguna rendija de luz bajo la puerta. Miró el reloj, aún era temprano. Quizás habían ido a misa o a comprar algo al supermercado. No quería alimentar malos presentimientos. Mientras esperaba, un trueno retumbó y el agua cayó con más fuerza. Javier corrió a la parte cubierta del muro para proteger las flores. La camisa ya estaba pegada al cuerpo, pero el pecho seguía caliente por una certeza. «Hoy no me voy de aquí sin veros». En el bolsillo, el móvil vibró. Mensaje de Carla. «Si decides volver, avísame con 30 minutos de antelación. La prensa ya está lista». Bloqueó la pantalla. La ciudad, la casa, la lluvia, todo le decía que su vida no cabía en ninguna rueda de prensa ese día. Decidió dar una vuelta a la manzana, como hacía de niño, para ver si encontraba algún vecino antiguo. El bizcocho de limón desprendía un olor dulce que se mezclaba con el del agua y la tierra. Las gérberas, tercas, seguían brillando amarillas, incluso bajo el aguacero. A cada paso, el corazón ensayaba recuerdos. La esperanza le apretaba la mano y le guiaba de vuelta a la esquina que lo separaba del pasado. Cuando por fin volvió a doblar la esquina de su calle, la tormenta se desató por completo, una cortina de agua turbia. Javier apretó el paso, salpicando los charcos, y pensó en voz alta, como quien llama a la suerte. «Mamá, ¿me esperas? Papá, estoy llegando». Se acercó a la puerta una vez más. Aún no lo sabía, pero le faltaba un paso para cruzar la línea que separa el buen recuerdo de lo que está a punto de doler, y revelar lo que la ciudad silenciosa parecía intentar decirle desde que llegó. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué recuerdo de tu infancia vuelve con más fuerza cuando visitas tu ciudad? El cielo se desplomó de golpe, como si la ciudad entera llorase. Javier se apretó las flores contra el pecho para protegerlas y volvió a la puerta. El candado nuevo brillaba bajo el agua. Tocó el timbre, golpeó con los nudillos la madera.
Nada, ni un paso, ni un susurro. Las ventanas estaban cerradas por dentro, como si la casa hubiera contenido la respiración. El contador de la luz fuera giraba despacio, pero la casa permanecía oscura, apagada de recuerdos. «Papá, mamá», insistió, con la voz más alta para vencer el ruido de la lluvia. La respuesta vino de otro lugar, un acceso lateral donde el muro de la casa hacía sombra sobre la acera. Un trozo de lona rasgada temblaba con el viento, sujeta con alambres viejos. Debajo, dos bultos encogidos, intentando escapar del frío que se colaba por todas partes. Javier corrió, el corazón se convirtió en un martillo dentro del pecho. «Papá, mamá». La mujer levantó el rostro despacio, el pelo blanco pegado a la frente, la mirada que Javier conocía desde niño. «Javier, hijo mío». La voz de doña Carmen salió débil, como si hubiera estado guardando fuerzas durante mucho tiempo. Al lado, don Antonio apartó la lona, intentando hacerle sitio al hijo. Le temblaban las manos, no se sabía si de frío o de vergüenza. «Ven aquí, mi niño, la lluvia está calando», dijo, intentando mantener la dignidad que siempre tuvo. Javier se arrodilló en el charco, sin importarle. Se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de doña Carmen. Luego abrió el envoltorio y le mostró las gérberas amarillas. «Mamá, he traído flores y un bizcocho de limón de don José». A ella le brillaron los ojos por un instante antes de llenarse de agua. «¿Te has acordado?», susurró. «Me he acordado de todo», respondió Javier, tragándose el nudo. «Vamos al coche, está la calefacción puesta, os vais a secar, hablamos con calma». Don Antonio hizo ademán de levantarse, pero perdió el equilibrio. Javier sujetó a su padre con firmeza. «Despacio, papá, estoy aquí». Los tres caminaron hasta el coche. Javier abrió la puerta de atrás, cubrió el asiento con su propia chaqueta, encendió el aire caliente. Cogió una manta del maletero, recuerdo de un viaje antiguo, y la puso sobre las piernas de los dos. El cristal se empañó rápidamente. Fuera, la tormenta creaba un mundo gris. Dentro, la respiración de los tres creó un refugio. «Toma, mamá». Javier le ofreció el bizcocho abriendo el envase. «Come un trozo, está recién hecho». «Ahora después», dijo ella con voz baja. «Primero cálmate tú, hijo, estás pálido». «Pálido me quedo si no me decís qué está pasando». Los miró, buscando respuestas en sus rostros cansados. Doña Carmen posó su mano sobre la de él. Una mano pequeña, cálida, hecha de coser la vida entera. Nosotros nos apañamos, Javier». Don Antonio carraspeó, con la mirada esquiva. «Esta lluvia aprieta los huesos, pero pasa, siempre ha pasado». Javier miró por el retrovisor hacia la casa silenciosa. El candado nuevo parecía burlarse de él. Abrió la puerta del conductor, volvió a la acera e intentó mirar por las rendijas. Solo vacío. Ni un retrato en la pared, ni una toalla en el tendedero, ni rastro de vida. Volvió al coche intentando contener la angustia. «Papá, ¿por qué estabais ahí fuera? ¿Qué ha pasado aquí?» Don Antonio respiró hondo, con la mandíbula apretada, como quien lleva mucho tiempo sosteniendo un peso a solas. «Luego hablamos, hijo. Primero deja que tu madre se caliente las manos». «No, Antonio», interrumpió doña Carmen con dulce firmeza. «Javier merece saberlo, pero ahora no. Deja que se le asiente el corazón. Es mucha carretera, mucha lluvia». Javier agarró el volante, indeciso entre volver a golpear la puerta o arrancar el coche y llevarse a sus padres lejos de allí. Escogió lo que escoge un hijo cuando no sabe por dónde empezar: cuidar. «Vamos a un hotel», dijo decidido. «Os dais una ducha caliente, os ponéis ropa seca, comemos algo de cuchara. Luego volvemos aquí si hace falta. No os dejo bajo esta lluvia ni un minuto más». «No hace falta, Javier». Don Antonio intentó levantar la barbilla. «Nosotros nos apañamos». «¿Gastar qué, papá? El dinero es para esto, para proteger a los que queremos». Doña Carmen se secó los ojos con el borde de la manta.
Hablas igual que cuando eras pequeño, cuando defendías a los otros niños en el colegio. Y sigo igual, respondió él con una breve sonrisa que dolió. Solo que llego tarde. Arrancó. El coche se deslizó despacio por la calle y Javier miró por el espejo. La casa quedó atrás, inmóvil, con un candado brillando donde antes había una puerta abierta. Las gerberas, en el regazo de doña Carmen, eran el único sol en aquel final de tarde. «Mamá, papá», empezó, escogiendo las palabras como quien pisa suelo inundado. «Hoy es vuestro aniversario. Quería una fiesta, pero os prometo que vamos a entender esto juntos. No me muevo de esta ciudad sin arreglarlo». Nadie respondió, solo las manos arrugadas de doña Carmen apretando las suyas y la mirada callada de don Antonio, que finalmente se permitió apoyar la cabeza en el asiento y cerrar los ojos por un instante. Fuera, la lluvia no daba tregua. Dentro se instaló un silencio nuevo, de ese tipo que antecede a las verdades que cambian destinos. Y Javier sintió que, igual que la tormenta, lo que estaba por venir sería duro, más duro de lo que imaginaba. Pero esta vez no iba a huir. Había vuelto para quedarse. En el pequeño hotel cerca de la plaza, Javier ayudó a sus padres a secarse. Le dio a su madre un jersey que compró en recepción y a su padre un abrigo olvidado en el maletero. Un caldo caliente llegó humeando, devolviendo algo de color a sus rostros pálidos. «¿Mejor, mamá?», preguntó Javier, ajustándole la manta sobre los hombros. «Mejor, hijo mío», respondió doña Carmen, forzando una sonrisa. El calor reconforta el pecho. Don Antonio permaneció callado, con la mirada baja. «Papá, ¿qué ha pasado con nuestra casa?», insistió Javier, bajito, como quien teme la respuesta. Don Antonio respiró hondo. «Vamos después, mejor que lo veas con tus propios ojos». Cuando la lluvia amainó, volvieron. El barrio parecía el mismo, pero la casa no. El candado nuevo brillaba como una sentencia. Javier llamó a sus padres otra vez, por costumbre, y la casa respondió con silencio. Al otro lado de la calle, un coche plateado se detuvo. De él bajó un hombre de mediana edad, con un maletín de cuero y un traje arrugado. Se acercó con aire de conocer el terreno. «Buenas tardes. ¿Es usted Javier Gómez?» «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?» «Reginaldo, de la inmobiliaria El Sol. Llevo la administración de esta casa. ¿Puedo ayudarle?» Javier le sostuvo la mirada. «Puede. Esta casa es de mis padres. ¿Por qué han cambiado el candado? ¿Por qué estaban en la calle, lloviendo?» Reginaldo carraspeó, incómodo. Miró a los ancianos, luego al maletín. «Verá, señor, esta casa, desde hace un tiempo, está bajo nueva administración. Recibimos instrucciones de desahucio, todo comunicado». «¿Comunicado a quién?», la voz de Javier sonó más dura. «Porque a mí no. ¿Y a mis padres? Mis padres vivían aquí». Doña Carmen se encogió, como intentando desaparecer. «Hijo, deja que hable el señor». Reginaldo abrió el maletín, sacó un sobre plastificado. Mostró solo la portada, sin entregarlo. «Hay un aviso de desalojo amistoso y una notificación de ejecución. Consta que, bueno, hubo orientación para que los inquilinos salieran. La cerradura se cambió y la llave se devolvió en la oficina». «¿De vuelta?», Javier dio un paso al frente. «¿Quién devolvió la llave?» «Un representante de la propiedad», respondió, apretando el maletín contra el pecho. «No tengo autorización para dar nombres aquí en la calle, pero todo está registrado». La sangre de Javier hirvió, pero se contuvo. Se giró hacia la puerta, encaró el óxido y el color verde que resistía en las esquinas, como si la casa aún quisiera recordar quién fue. «Papá, mamá, ¿no estabais aquí cuando cambiaron la cerradura?» Don Antonio se ajustó una gorra imaginaria, un gesto antiguo, buscando dignidad en sus manos. «Estábamos, sí. Nos quedamos fuera. Dijeron que eran órdenes de quien manda, que había que entregar». «¿Y entregasteis?» «Intentamos razonar», dijo con voz ronca, «pero no había con quién. Nadie escuchaba». Doña Carmen apretó las gerberas contra el pecho. «Yo solo pedí el retrato de tu graduación, Javier. Les dije que se llevaran el resto, pero que quería el retrato». «¿Y os lo dejaron?», quiso saber él, con la garganta seca. En ese momento no. Los ojos de ella brillaron. Después, una chica de la calle de la iglesia encontró el marco en una caja en la acera y me lo trajo. Está roto, pero lo guardé. Reginaldo intentó cerrar el tema.
Miren, no me gusta discutir en la calle. Si quieren, mañana a primera hora pase por la oficina. Vemos cómo retirar las pertenencias que fueron recogidas. Están en un guardamuebles de la inmobiliaria. ¿Pertenencias recogidas?, repitió Javier incrédulo. ¿Me está diciendo que tiraron la vida de mis padres a un guardamuebles? El administrador retrocedió medio paso. Señor, yo sigo órdenes, yo no decido, solo ejecuto. Javier avanzó 2 pasos y se quedó frente al candado. Pasó la mano por el hierro, como intentando transferir calor a lo que fue arrancado en frío. El recuerdo le trajo el sonido de la puerta de niño, el chirrido que avisaba «he llegado» y la imagen de su madre apareciendo en la ventana, y su padre detrás diciendo «cierra, que entra corriente». El presente le devolvía el silencio bajo llave. «Mamá», dijo sin quitar los ojos del candado, «¿cuánto tiempo hace que no entráis aquí?» Doña Carmen bajó los ojos. 2 meses. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un charco. Javier se llevó la mano a la boca. 2 meses. 2 meses de lluvia y sol. 2 meses de puerta cerrada. 2 meses lejos de su cocina, de su cama, de sus retratos. 2 meses que él no vio porque estaba ocupado siendo alguien lejos de allí. Y en estos 2 meses, carraspeó, intentando mantenerse en pie. ¿Dónde habéis dormido? Don Antonio miró la calle vacía. Donde se podía, hijo. En el porche de la iglesia un tiempo. Luego en el soportal de algún vecino, mientras no llovía. Cuando llovía veníamos aquí. La lona ayudaba un poco. ¿Y nadie del pueblo? La gente es buena, dijo el anciano. Traían sopa, mantas, pero cada uno tiene sus problemas, ¿sabes? Nadie puede cargar con los problemas de otros todos los días. Reginaldo consultó el reloj, inquieto. Tengo que irme, lo siento de verdad. Mañana 9 en punto, oficina de El Sol, en la calle del Ayuntamiento. Traigan un documento. Miró a Javier. Usted debe de resolver rápido. Aquí las cosas van deprisa. Se alejó, pidiendo permiso, y entró en el coche. El motor se tragó la calle con un ronroneo corto. Javier se quedó quieto, con la mano aún en el hierro frío. Sus padres bajo el alero protegiendo como podían las flores. Y el bizcocho. El mundo se había encogido hasta caber en la anchura de esa puerta. «Papá, mamá», dijo al fin. «Mañana a primera hora voy a esa oficina. Nadie más vuelve a tocar vuestra vida sin hablar conmigo». Doña Carmen asintió, y una lágrima terca se escapó, perdiéndose en su rostro ya mojado. «Está bien, hijo mío, que Dios te oiga». Don Antonio solo apoyó la mano en el hombro de su hijo, un gesto pequeño y entero, como diciendo, «estoy aquí». La lluvia volvió a caer, fina e insistente. Javier respiró hondo, se secó la cara y condujo a sus padres de vuelta al coche. Mientras el motor se calentaba, miró una vez más el candado, que no era solo metal y llave, era un mensaje. Y esta vez no iba a fingir que no lo había oído. «Mañana abrimos esto», dijo, calmado y firme, «como Dios manda». Y arrancó, llevando en el regazo de su madre las gérberas amarillas, y en el pecho el estallido del shock que finalmente había despertado todo lo que en él dormía. ¿Te has suscrito ya al canal? Vienen muchas historias emocionantes y estoy seguro de que te encantará seguirlas. En el hotel, después de la ducha caliente, doña Carmen se quedó en batín, sentada al borde de la cama. Don Antonio secaba sus zapatos con el secador que la recepcionista les prestó, como intentando devolver la dignidad al cuero gastado. Javier puso el bizcocho en la mesita, las gérberas en un vaso de agua y acercó una silla. Necesitaba oírlo, necesitaba entender. «Mamá, papá, contádmelo desde el principio», pidió con voz baja, «sin saltaros nada». Doña Carmen cruzó una mirada con su marido. Él asintió lentamente. Ella respiró hondo. «Empezó un martes por la mañana», dijo. «Llegó un muchacho con papeles, diciendo que era una orden para que desalojáramos. Hablaba muy fino, con esas palabras que no entendemos. Dijo que el propietario pedía el inmueble de vuelta». «Le dijimos que el propietario eras tú, hijo», completó don Antonio, intentando mantener la calma.
El muchacho respondió que en el papel no estaba a tu nombre, estaba a nombre de la responsable de ti. Javier apretó los puños, pero no la interrumpió. Le pregunté si podíamos esperar a fin de mes para organizar las cosas, continuó doña Carmen. Dijo que el plazo ya había pasado, que nos habían avisado. Yo le dije que no había recibido ninguna carta. Sacaron fotos de todo, añadió don Antonio. Hicieron una lista, como un inventario. Se llevaron nuestras cosas a un guardamuebles. Dijeron que era para preservarlas. Le pedí quedarme con la máquina de coser de tu madre. El chico dijo que solo con autorización. Javier se llevó la mano a la cara. ¿Y tratasteis de llamarme? Lo intentamos, dijo doña Carmen con voz de disculpa, pero nunca daba señal. O salía un contestador. Una chica respondía y decía que estabas ocupado. Insistí, le pedí que me llamaras. Esperé todos los días. Y entonces nos dimos por vencidos. No queríamos molestar. Yo pensé en ir a Madrid, contó don Antonio, pero el billete y yo con este dolor de rodilla nos quedamos aquí pidiendo una solución. Cada día alguien nos decía, vuelvan mañana a la oficina. Doña Carmen abrió entonces su bolso pequeño, sacó un sobre arrugado. De dentro sacó dos cosas, una estampita de la Virgen y una foto antigua, rota, de la graduación de Javier. Cuando se llevaron las cajas, esta foto se quedó en el suelo, con el cristal roto. El chico la iba a pisar sin ver. La Nina, la de la calle de la iglesia, la recogió al vuelo. Guárdala, Carmen, un día tu niño volverá. Y la guardé. Sonrió débilmente. La guardé como quien guarda el aliento. Javier cogió la foto con cuidado, como si temiera herir el pasado. Reconoció la mirada de su padre al fondo del auditorio, orgulloso. Reconoció a su madre en la primera fila, llorando y riendo a la vez. La imagen rota parecía una metáfora perfecta de en lo que se habían convertido. ¿Dónde dormisteis esa primera noche?, preguntó casi en un susurro. En el porche de la iglesia, hijo, respondió don Elías. Nos dejó quedarnos allí solo hasta que encontráramos algo. Luego, cuando no llovía, un vecino nos dejaba estar en su soportal. Cuando llovía, veníamos a la puerta de casa. Allí al menos estábamos cerca. ¿Cerca de qué, mamá?, preguntó Javier con la voz quebrada. Cerca de nuestra vida, hijo mío, respondió ella con sencillez. Esa casa es nuestra historia. Quedarnos en la acera era una forma de no irnos del todo de nosotros mismos. Hubo un silencio. Del pasillo llegaba el sonido de una televisión lejana. El mundo continuaba ahí fuera. Allí dentro, el tiempo se había parado para los tres. ¿Y la comida? ¿Las medicinas?, insistió Javier, tanteando los bordes del dolor. La gente ayudó, dijo doña Carmen. Teresa nos guardaba las pastas. Doña Luisa trajo mantas. La chica de la farmacia nos fió las pastillas de la tensión. Hambre no pasamos. Lo que pasamos fue, buscó la palabra, humillación y silencio. Don Antonio carraspeó, jugueteando con el bajo del abrigo. Hubo un día que se fue la luz de la calle por un cortocircuito. Tu madre y yo nos asustamos. Ella es pequeña, ya sabes, pero tiene el corazón muy grande. La abracé y le dije, pasará. Y pasó, siempre ha pasado, pero duele. Javier sintió que le ardían los ojos. ¿Por qué no le dijisteis a nadie que la casa era mía? En el papel no lo era, respondió don Antonio, directo. Y aunque lo fuera, ¿quién es pobre? Aprende pronto que un papel habla más alto que una persona. Solo queríamos tiempo, y en el fondo teníamos la esperanza de que aparecerías. Doña Carmen tocó la mano de su hijo, y has aparecido. Él cerró los ojos un instante, aferrando la mano de ella con fuerza. Mañana vamos a recuperarlo todo, prometió. Iremos al guardamuebles, iremos a la oficina, iremos donde haga falta. No me voy de aquí sin que estéis bajo un techo digno.
Y esa casa no se ha acabado. Don Antonio asintió, confiado por primera vez. Doña Carmen apoyó la cabeza en el hombro de su hijo, como hacía cuando él llegaba cansado del colegio. «Hoy es nuestro aniversario de bodas, Javier», dijo bajito. «No hay fiesta, pero estás tú aquí. Para mí es suficiente». De momento, la habitación se llenó de una cálida presencia. Fuera, la lluvia amainó hasta convertirse en calma. Javier se levantó, los arropó con la manta, apagó la luz. Se quedó un instante en la penumbra, mirando las gerberas en el vaso, amarillas, firmes, tercas, como el amor que había resistido. Se tumbó en el sofá del hotel sin poder dormir. Repasó cada palabra, cada gesto, cada silencio. Algo en esa historia no encajaba. Los plazos, las notificaciones, el candado cambiado el mismo día. Pero no iba a forzar el corazón de sus padres esa noche. La verdad completa llegaría, y él estaría despierto para recibirla. El amanecer llegó silencioso. En el hotel, el olor a café recién hecho llenó el pasillo. Javier llamó suavemente a la puerta del cuarto de sus padres y entró con una bandeja sencilla. Pan, mantequilla y el bizcocho que había sobrado. Doña Carmen estaba sentada, peinándose el pelo aún húmedo. Don Antonio se ataba los cordones despacio, como intentando ganar tiempo antes de una conversación difícil. ¿Habéis dormido algo?, preguntó Javier, dejando la bandeja. «Hemos descansado», dijo doña Carmen. «Cuando el hijo está cerca, el sueño viene». «Hoy vamos a arreglarlo todo», aseguró él. «La oficina, el guardamuebles, lo que haga falta». Hubo un breve silencio. Don Antonio carraspeó, miró a su esposa y luego a su hijo. «Javier, hay una cosa que tu madre quería decirte desde hace tiempo». «Puedes hablar, papá, necesito oírlo». Doña Carmen respiró hondo, sus dedos apretando el peine. El día que cambiaron la cerradura, no fue solo el chico de la inmobiliaria quien vino. Vino también una mujer, elegante, con un perfume fuerte. Llegó la primera, antes que nadie. Javier sintió que se le erizaba la piel, pero esperó. Dijo, la voz de doña Carmen se quebró. Dijo que era mejor que nos fuéramos, que tú lo habías decidido, que estabas avergonzado de nosotros, que esto ya no pegaba con tu imagen. Javier cerró los ojos un instante. ¿Quién era esa mujer, mamá? Doña Carmen tardó en responder. Cuando habló, fue bajo, pero firme. Carla. El nombre quedó suspendido en el aire. Don Antonio completó, mirando a su hijo a los ojos. Trajo papeles, habló de autorizaciones, de la propiedad a su nombre. Dijo que todo estaba legalmente alineado. Y cuando llegaron los hombres de la inmobiliaria, ya estaba todo decidido. Javier se quedó quieto, con la respiración entrecortada. Intentó agarrar las ideas que se le escapaban como agua entre los dedos. «Mamá, ¿estás segura?» Doña Carmen asintió con un dolor antiguo. «Segura». Me habló mirándome a los ojos. Dijo que era lo mejor para ti, que no querías que te molestaran. Le pedí hablar contigo, una sola llamada, delante de ella. Dijo que no hacía falta, que ya traía tu recado». Javier se llevó la mano al bolsillo, como si buscara una prueba de que aquello no podía ser verdad. No encontró nada, salvo el ruido de su propio corazón. «¿Y por qué? ¿Por qué no me lo contasteis antes?» La pregunta salió baja, casi como una súplica. «Porque no quise hacerte daño, hijo mío», respondió doña Carmen, con las manos temblorosas. «Pensé, él ha confiado su vida a esa mujer. Si yo hablo, le rompo la casa por dentro. Decidí tragarme mi dolor, con la esperanza de que un día volvieras. Y has vuelto». Don Antonio negó con la cabeza, con la voz tomada. «Yo quise ir a buscarte ese mismo día, pero tu madre me pidió que no hiciera ruido. Dijo que tu vida allí era otra y que no debíamos estorbar». Javier se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo. Las piezas empezaron a encajar.
Las llamadas que no llegaban, los mensajes que nunca respondía, la carta que quizá nunca fue entregada, la agenda filtrada, el candado nuevo, la propiedad a nombre de ella. «Mamá, ¿guardaste algo de ese día? ¿Algún papel? ¿Alguna prueba?» Doña Carmen abrió el bolso y sacó un móvil sencillo, antiguo. Mostró la pantalla pequeña rayada. «Hay un audio, Javier. Le pedí a la chica de la pastelería que grabara cuando Carla hablaba con el de la inmobiliaria. Yo no entendía todo, pero lo guardé. No quise mandártelo. Tenía miedo de que pensaras que eran cosas de madre». Javier cogió el móvil, se lo acercó al oído y pulsó play. El sonido chirrió, y entonces una voz conocida, fría, llenó la habitación. «Sí, puede proceder, está autorizado, el propietario está de acuerdo. Es para cambiar la cerradura hoy, no habrá oposición». Pausó la grabación, la sangre le golpeaba las sienes. «Es ella», dijo sin lugar a dudas. Por un instante nadie habló, el silencio pesó. Don Antonio se irguió, como volviendo a ser el padre que marca el rumbo. «¿Qué hacemos, hijo?» Javier se levantó con calma y cogió las manos de los dos. «Ahora vamos a poner la verdad sobre la mesa. Hoy mismo vamos a la inmobiliaria, a por todo lo que es nuestro y a ver esos papeles. Después vuelvo a Madrid y voy a hablar con Carla, ojos con ojos». «No te pelees, hijo mío», pidió doña Carmen. «No voy a pelear, mamá. Voy a decir quién soy y a recordar quién había olvidado ser». Respiró hondo, acomodó una chaqueta en el respaldo de la silla y miró las gérberas en el vaso, aún amarillas, aún firmes. «¿Confiáis en mí?» «Desde el día que naciste», respondió doña Carmen, sin dudar. «Pues venid conmigo». Salieron juntos. El pasillo del hotel parecía más luminoso que la noche anterior. En la calle, la ciudad seguía su ritmo, pero algo había cambiado. Ahora había un hilo visible conectando el corazón de Javier con la verdad que necesitaba enfrentar. Sin atajos, sin ruido. Al acercarse al coche, don Antonio apoyó la mano en el hombro de su hijo. «Yo no quiero venganza, Javier, quiero respeto». «Y eso es lo que va a tener papá. Respeto, dignidad, un techo y vuestra vida de vuelta». Javier abrió las puertas, ayudó a sus padres a entrar y antes de arrancar miró una vez más el hotel, la calle, la ciudad que lo formó. Estaba listo. Había dolor, sí, pero había un norte. El coche arrancó. Delante, la curva que llevaba al centro. Más allá, la inmobiliaria. Y después, Madrid. La conversación que llevaba años posponiendo con su esposa y consigo mismo, por fin iba a tener lugar. Si crees que los mayores merecen justicia, escribe en los comentarios «Justicia para doña Carmen y don Antonio». A la mañana siguiente, Javier llevó a sus padres a la inmobiliaria El Sol. El letrero viejo contrastaba con la sala, demasiado blanca. Detrás del mostrador, Reginaldo se ajustó las gafas cuando los vio entrar. «Hemos vuelto», dijo Javier, firme. «Quiero todos los papeles del inmueble, el acta de desalojo, la lista de pertenencias y la dirección del guardamuebles, ahora». Reginaldo intentó el discurso de siempre, pero se dio cuenta de que no serviría. «Un minuto, por favor». Desapareció por una puerta y volvió con una carpeta marrón. En la primera hoja, en letras claras, estaba el nombre de Carla como propietaria. Había también una autorización por correo electrónico para el cambio de cerradura y la retirada organizada de bienes. La firma electrónica llevaba el apellido de ella. Debajo, otra hoja. La lista de enseres recogidos. Máquina de coser, baúl de ropa, ollas, radio antigua, retratos. «El guardamuebles está a la salida del pueblo», explicó Reginaldo, señalando un mapa. «Podemos liberarlo hoy mismo con su presencia». Javier lo leyó todo, sin saltarse una línea. Sacó el móvil de su madre. «Aquí hay un audio de Carla autorizando el cambio. Va a adjuntar esto al expediente y a registrar que mis padres nunca estuvieron de acuerdo». «Sí, señor», respondió Reginaldo abatido. «Yo lo lamento». En el guardamuebles, el olor a polvo y hierro oxidado los recibió. Un empleado abrió una reja y empujó una caja grande hacia adelante.
Dentro, la máquina de coser de doña Carmen, envuelta deprisa, con una pata torcida. El baúl abollado. Platos envueltos en periódico. Una manta con olor a naftalina. Una radio con cinta aislante. Doña Carmen acarició la máquina como si le pidiera perdón. «Mi compañera de tantos años», susurró. «Va a volver a casa, mamá», dijo Javier, «te lo prometo». Firmas hechas, pertenencias rescatadas. Javier llevó a sus padres de vuelta al hotel. Les compró ropa nueva, medicinas, dejó dinero en recepción y una instrucción clara. «Se quedan aquí bien cuidados hasta que organice todo. Vuelvo hoy mismo». Don Antonio lo sujetó del brazo antes de irse. «No hace falta gritar, hijo, solo di la verdad». Es lo que voy a hacer. La carretera hacia Madrid pareció más corta. Javier condujo sin música, concentrado. En la cabeza, frases simples y directas. En el bolsillo, las copias de los papeles. En el pecho, el rostro de su madre bajo la lluvia y el silencio de su padre aguantando la vergüenza. Cuando llegó al piso, la puerta estaba entreabierta. En el salón, Carla hablaba con una asesora. Había copas sobre la mesa y carpetas abiertas con el guión de la rueda de prensa. «Necesito la sala», dijo Javier, firme. La asesora entendió el mensaje y salió. Carla se apoyó en el respaldo del sofá, con su sonrisa ensayada. «Cariño, qué bien que has vuelto. La prensa te espera a las 8. Te he hecho un guión». «Mandaste cambiar la cerradura de la casa de mis padres», la interrumpió él, sin levantar la voz. La sonrisa de ella no desapareció de golpe, solo se heló. «Gestioné un problema, ya sabes cómo es tu imagen. Estaban llamando todo el tiempo, apareciendo sin avisar. La casa estaba a mi nombre, por protección, recuerdas, y decidí agilizar lo que tú no tenías valor de hacer». Javier dio un paso. Sus ojos no tenían rabia descontrolada, tenían claridad. ¿Agilizar es echar a 2 ancianos de la casa donde criaron a su hijo? ¿Proteger la imagen es cambiar un candado mientras llueve? Eso no es gestión, Carla, es crueldad. Ella se cruzó de brazos, tensa. «Estás siendo emocional. No estabas aquí cuando presionaban. Todo fue legal. Consulté a los abogados. Tengo autorización». «¿Tenías mi consentimiento?», preguntó Javier despacio. «Me diste poderes para resolver cuestiones patrimoniales. Poderes no es una carta blanca para humillar a mis padres». Carla respiró hondo, cambió el tono. «Javier, despierta. Eres un hombre público. Tu historia de pobreza sirve para los discursos, pero no para el día a día. Traían olor a pueblo a tu vida de juntas directivas e inversores. Yo limpié el camino para que crecieras. Soy yo la que te pone en las portadas, la que defiende tus contratos, la que cierra puertas antes de que te vean débil». «Débil es quien necesita pisar a gente humilde para sentirse alto», respondió él. «Y pequeño es quien confunde éxito con desahucio». Ella intentó otra vía. «Mira, entiendo tu emoción. Vamos a activar un servicio de ayuda, les alquilamos algo discreto, pagamos un cuidador, hacemos una nota oficial diciendo que fue un malentendido. En 2 semanas nadie se acuerda». Javier abrió la carpeta sobre la mesa y esparció los documentos. La autorización con la firma de ella, la lista de enseres, las fotos del guardamuebles. Sacó entonces el móvil de su madre y puso el audio. La voz de Carla llenó el salón. «Sí, puede proceder. Está autorizado. Cambiar la cerradura hoy». El rostro de Carla perdió el color. «¿Has grabado?» «Mi madre grabó, para protegerse de ti». Hubo un segundo de duro silencio. Luego ella soltó el respaldo del sofá y habló bajo, pero sin pedir perdón. «Hice lo que querías hacer y no te atrevías. Quité de tu vista lo que te frenaba». «¿Mis padres me frenan?» Javier se señaló el pecho. «Ellos me hicieron, me trajeron hasta aquí». «Te ataron al pasado», replicó Carla. Javier enderezó el cuerpo, como volviendo a su propio eje. «Desde hoy se acabó cualquier poder tuyo sobre mi familia. Vas a devolver la casa a mi nombre, vas a asumir por escrito que actuaste sin mi autorización, y vas a pagar cada daño causado, moral, material y emocional. Si no lo haces, iré a los tribunicios y llevaré esto», señaló el audio. «Porque aquí, Carla, el débil es quien no sostiene la mirada». Ella se mordió el labio.
¿Vas a exponerme? ¿Vas a tirarlo todo por la borda? Voy a recoger lo que tú intentaste tirar, a mis padres, mi historia, mi nombre. El resto, contratos, portadas, agendas, lo reconstruyo. Lo que no reconstruyo es la dignidad después de traicionar a quien me lo dio todo. Carla dio un paso, como buscando aún un acuerdo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora mismo voy al departamento jurídico de la empresa. Hoy pongo a los abogados en esto. Hoy vuelvo a Trujillo. Y hoy mis padres duermen bajo un techo que no los rechaza. Cogió la carpeta, el móvil sencillo y la llave del coche. En la puerta giró el rostro una última vez. Quédate tú con la imagen, yo me quedo con la verdad. Y salió, dejando atrás el brillo frío de las copas, las carpetas abiertas y un silencio que parecía más grande que el salón entero. En el ascensor, Javier respiró hondo. Sintió nerviosismo, sí, pero también alivio. A partir de ese instante, la vida tenía el peso correcto, el corazón la dirección correcta. La ciudad ahí fuera rugía. Apretó el botón de la planta baja y se llevó consigo lo que importaba. El sonido de su madre diciendo, «Hijo mío», el apretón de manos de su padre y la certeza de que la lucha, por fin, estaba en el lugar correcto. Cuando la puerta del ascensor se cerró tras él, el cuerpo entero de Javier se aflojó. La sangre que parecía hervir se convirtió en un cansancio pesado. Bajó al garaje sin mirar a nadie. En el coche parado no arrancó el motor. Apoyó la frente en el volante y por primera vez en muchos años lloró, sin ruido, sin prisa. Lloró como quien vacía un armario antiguo, pieza por pieza. La culpa, el retraso, el orgullo, el silencio. La puerta del ascensor volvió a abrirse. Miguel, el conserje, dio 2 pasos y se detuvo, respetando la distancia. «¿Don Javier necesita algo?» Javier se secó la cara con el puño, intentó sonreír. «Necesito carretera, Miguel, y valor». «Carretera tiene», dijo el conserje. «El valor», señaló el pecho. «He visto mucho rico sin él. Usted lo tiene». Javier asintió, arrancó el coche y subió a la oficina de la empresa, solo por un motivo: poner en marcha al departamento jurídico. La recepcionista se levantó, sorprendida. Él pasó de largo. «Doctora Prado, a mi despacho, ahora por favor», dijo por el interfono. Minutos después, la doctora Elena Prado, abogada de la compañía, entró seria, con su tablet en la mano. «Javier, ¿qué ha pasado?» «Necesito transferir un inmueble a mi nombre, hoy, y necesito un proceso contra la administradora que ejecutó un desahucio sin mi consentimiento. Tenemos documentos, audio, correos, lista de enseres, todo». «¿Quién firmó la autorización?» Un segundo de silencio. «Carla». Elena no disimuló el asombro. «Entendido, me ocupo ahora mismo, pero ¿estás bien?» «No», soltó él, «pero voy a estarlo. Hoy no estoy cuidando mi imagen, estoy cuidando de mis padres». La abogada recogió los papeles. «Te mando el número de expediente hoy mismo, y llámalos». «Estoy yendo para allá». Al salir, encontró a Renato, el chofer, que ya lo esperaba al teléfono. «Jefe, el coche de reserva está listo. ¿Quiere que conduzca?» «Voy en el mío. Necesito conducir pensando. Reúnete conmigo mañana temprano en Trujillo, con un médico. Quiero un chequeo completo para mi padre y mi madre». «Cuente con ello». Cruzó la M30 como quien cruza un túnel dentro de sí mismo. La gran ciudad quedó atrás y la carretera le devolvió al niño descalzo. En el asiento del copiloto, una bolsa, 2 mantas nuevas, las medicinas de la tensión, un abrigo cálido. El salpicadero marcaba el atardecer cuando las dehesas de Extremadura empezaron a aparecer. Aceleró un poco más, como si pudiera alcanzar el tiempo. Llegó al hotel ya de noche. Llamó suavemente y entró. Doña Carmen estaba sentada, haciendo punto despacio. Don Antonio, con las gafas en la punta de la nariz, trasteaba con la radio antigua que habían recuperado del guardamuebles. «Hijo mío», dijo ella, y la habitación pareció hacerse más grande. Javier dejó la bolsa en la cama y se arrodilló. Cogió las manos de su madre, luego las de su padre.
Perdonadme por todo lo que no vi, por todo lo que dejé que pasara en mi ausencia. Don Antonio respiró firme. Uno se equivoca intentando acertar, pero hay errores que necesitan remiendo. Y yo voy a remendarlo, papá, puntada a puntada. Abrió la bolsa, sacó las mantas, le puso el abrigo a su padre, organizó las medicinas en la mesa, con la precisión de quien monta una nueva vida. Mañana temprano viene un médico, análisis de todo, sin escatimar, y ya he pagado más tiempo aquí. Nadie os mueve de un techo, nunca, sin mirarme a mí. Doña Carmen le tocó la cara, como confirmando que era verdad. Estás diferente, Javier. Estoy acordándome de quién soy. Sonó el teléfono sencillo del hotel. La gerente llamó a la puerta. Señor Javier, una llamada para usted, de Madrid. Cogió el auricular. Doctora Prado, he conseguido el número de expediente. Ya he pedido medidas cautelares para recuperar la posesión del inmueble y he enviado la notificación a la administradora. Gracias, Elena. Javier, ¿quieres que gestione el divorcio también? Cerró los ojos un segundo. Mañana hablamos de eso. Hoy duermo aquí. Devolvió el teléfono, cerró la puerta y por primera vez en mucho tiempo se sentó en el suelo, al lado de la cama de sus padres. Se quedaron los tres hablando bajo, recordando cosas sencillas. El primer uniforme del colegio, el olor a cocido, la higuera. A medida que los recuerdos fluían, el peso se iba yendo. No todo, no de golpe, pero se iba. Cuando el sueño venció a los ancianos, Javier se quedó despierto, mirando el techo de madera. La mente le repetía imágenes, el candado nuevo, la lona rasgada, el «está autorizado». En lugar de endurecerse, sintió que el pecho se ablandaba. Supo que aquel dolor no era el enemigo, era el suelo, era el lugar correcto para empezar de nuevo. De madrugada, una lluvia fina volvió a golpear la ventana. Javier se levantó despacio, cerró la cortina, ajustó la manta sobre sus padres y susurró: «Estoy aquí». Y se quedó, sin prisa por ser otro, con prisa solo por ser hijo. A la mañana siguiente, antes de que el sol se abriera paso, ya estaba en pie. Agenda vacía, prioridades nuevas. El móvil vibró con mensajes de prensa, inversores, reuniones. Respondió a todos con 2 palabras: «Luego hablamos». Y bajó a buscar pan a la pastelería, como hacía de adolescente. Un gesto pequeño y enorme, cargado de promesas. La ciudad despertaba lenta, y él también. Pero el mundo de Javier ya no estaba hecho de plazos y números, estaba hecho de nombres, Carmen y Antonio, y de una certeza: desde ese día nadie hablaría por él. ¿Te gustan las historias emocionantes como esta? Dinos en los comentarios: «Amo estas historias» o «Me encantó». Así traeremos más historias que te toquen el corazón. El sol se abrió tímido tras las nubes cuando Javier salió temprano con sus padres. Primero, el médico. El doctor midió la tensión, escuchó los pulmones, pidió análisis. Habló directo: «Doña Carmen, don Antonio, estáis cansados, pero estables. Con medicinas y descanso, estaréis bien». Javier dio las gracias como quien recibe un regalo. «Compro todo ahora, no faltará de nada, doctor». De allí pasaron por la farmacia, la tienda de ropa y un ultramarinos del barrio. Javier cargaba las bolsas de la compra como quien devuelve el peso a los brazos que lo criaron. Don Antonio insistió en llevar una, orgulloso: «Todavía puedo, hijo». «Y yo le dejo, papá», sonrió Javier, pero no solo. A media mañana sonó el móvil. «Doctora Prado». «Conseguido. El juez ha reconocido la vulnerabilidad de tus padres. La reintegración de posesión está autorizada». Javier cerró los ojos y soltó el aire despacio. «Gracias, Elena. Hoy mismo empiezo a arreglar esa casa». Pero antes de cualquier martillo, tomó otra decisión. Alquiló en el mismo barrio una casita baja, sencilla, con un pequeño porche. 3 meses pagados por adelantado. Contrato a nombre de su madre. La llave venía atada a un cordel. «Mamá, papá, de momento dormís aquí, calientes, seguros, con olor a café».
Doña Carmen apretó la llave contra el pecho. «Esto parece un milagro, hijo». «No es un milagro, mamá, es un deber». Por la tarde se paró frente a la vieja casa, la acera aún húmeda, el candado brillando. Javier respiró firme. A su lado, Reginaldo, el de la inmobiliaria, ahora callado, cargando un sobre con los papeles y la decisión judicial. «Vamos a hacerlo bien», dijo Javier, sin escándalos, solo con respeto. Un agente judicial leyó el documento. Un cerrajero cambió la cerradura a la luz del día. Cuando la puerta se abrió, el olor a humedad se mezcló con el olor a pasado. Doña Carmen avanzó 2 pasos, pero Javier la detuvo con cariño. «Calma, primero aire y luz». Abrieron las ventanas. Don Antonio apoyó la mano en el marco de la puerta, como quien saluda a un viejo amigo. El sonido de pasos en la calle avisó de que el vecindario se había dado cuenta. «Hoy sí, don Antonio», gritó doña Luisa. «Hoy sí», respondió él, y la palabra salió llena. De repente, otra sorpresa. Don José, el de la pastelería, apareció con una bolsa de pastas. Teresa trajo una fuente de arroz con pollo. Pablo, el vecino nuevo, llegó con cubos y escobas. En minutos se formó una cuadrilla silenciosa. Cada uno cogió un rincón. Barrían, fregaban, colgaban cortinas, sacudían alfombras. Parecía que la casa respiraba de nuevo. «No hacía falta», dijo Javier, con los ojos llorosos. «Sí que hacía falta», respondió doña Luisa. «La buena gente no puede volver sola». Doña Carmen encontró el sitio de la cocina por puro instinto. Pasó la mano por la encimera. «Aquí amasé pan un invierno que no se acababa», sonrió. «Y yo clavé esa estantería», completó don Antonio señalando la pared. «Quedó torcida. Te reíste de mi ingeniería, Javier». «Fue mi primer cálculo, papá», río llorando. Cuando terminaron de limpiar, Javier pidió permiso y fue al coche. Volvió con el baúl abollado del guardamuebles. Lo puso en el suelo del salón. Doña Carmen lo abrió con cuidado. Dentro, dobladas con esmero, estaban las colchas, un vestido azul, el mantel de encaje de la boda. En el fondo, un sobre viejo. Don Antonio lo reconoció al instante. «Guardé esto cuando tenías 10 años». Javier lo abrió. Un cuaderno de cuadrícula, portada de cartón, título escrito a lápiz, «Promesas de Javier». Leyó la primera línea, con letra temblorosa de niño. «Un día le compraré una casa a mi madre y a mi padre, y nunca más lloverá dentro». El salón quedó en silencio. Doña Carmen se llevó la mano a la boca. Don Antonio se quitó las gafas para secarse los ojos. Javier sonrió, enseñando los dientes, como sonreía de niño. «He tardado, pero he cumplido». Esa noche, la vieja casa aún no sería el refugio. La pintura esperaría el día siguiente, pero había una mesa limpia, sillas secas y bombillas encendidas. Volvieron a la casita alquilada para dormir tranquilos. Doña Carmen insistió en llevarse el cuaderno en el regazo. Al entrar, Javier encendió la luz, abrió la ventana y puso las gerberas en un vaso sobre la mesa. Mamá, papá, hoy cenamos juntos. Mañana temprano, pintura. Y después, muebles. Y cuando esta casa esté lista, volveremos a ella como Dios manda, sin prisa, sin miedo. Don Antonio alzó un brindis con un vaso de agua, por el techo que no rechaza, y por el hijo que ha vuelto. Por el suelo que nos reconoce, y por el amor que no pasó, completó doña Carmen. Antes de dormir, Javier escribió un mensaje corto a su abogada. Mantenga la demanda, transfiéralo todo, sin acuerdos por debajo de la mesa. Apagó la pantalla y apoyó la cabeza en la pared. Estaba agotado, sí, pero de un cansancio bueno, el cansancio de quien ha vuelto a poner el corazón en su sitio. Y justo cuando los párpados le pesaban, llamaron a la puerta. Era Nina, la chica de la calle de la iglesia. Entró tímidamente, con un marco nuevo bajo el brazo. «Doña Carmen me contó lo del retrato. Lo he arreglado». Javier encajó la foto de la graduación allí, sin el cristal roto. El retrato volvió a la vida y a la pared. «Recto, limpio, listo», dijo Nina. «Ahora la casa sabe quién es», respondió Javier.
Mañana volverá a hablar. Y todos durmieron el sueño que merecían, los padres con alivio, Javier con decisión. Lo que él aún no sabía es que al día siguiente llegaría una carta capaz de volcarlo todo, la vida, el futuro, lo que pensaba de sí mismo. Pero eso era otro capítulo. Hoy la redención había encontrado su lugar. A la mañana siguiente, mientras Javier lijaba la pared de la cocina de la vieja casa, Renato apareció en la puerta con un sobre marrón. «Ha llegado para usted, jefe. Lo dejaron en el hotel». «¿De quién?» «De Madrid, sin remitente». Javier se limpió las manos en un trapo y abrió con cuidado. Dentro, 2 papeles y un objeto pequeño envuelto en una servilleta. Un test de embarazo, con la marca nítida. En los papeles, una solicitud de transferencia del inmueble a nombre de Javier, ya firmada, y una carta. La leyó en silencio. La letra era conocida. Javier. No tengo excusa. Crecí en un lugar donde ser pobre era ser invisible. Aprendí pronto que quien primero saca el pasado del salón sufre menos después. Cuando te conocí, creí que nos estaba salvando a los dos de un mundo que odiaba. Me convertí en un filtro, un muro, un candado. Dije, está autorizado, como quien firma un decreto contra mí misma. Ayer descubrí que estoy embarazada y que puedo repetir con esta criatura lo que hicieron conmigo, cortar lo que es raíz. Estoy transfiriendo la casa de nuevo a tu nombre. El departamento jurídico ya tiene las firmas. Tú nunca fuiste el problema, Javier. Yo fui el espejo de lo que más temía. Si algún día puedes, deja que este hijo conozca a sus abuelos. Carla. Javier se quedó quieto, con el papel temblando entre sus dedos. En el patio, doña Carmen tendía paños de cocina en la cuerda y don Antonio sacudía una alfombra con cuidado. Los llamó adentro. «Mamá, papá, Carla está embarazada». La voz le salió sencilla, sin rabia, solo llena de mundo. «Y ha puesto la casa a mi nombre». Doña Carmen se llevó la mano al pecho. «¿Embarazada?» «Sí», le mostró el papel. «Ha pedido que, si un día se puede, dejemos que el nieto conozca a sus abuelos». Don Antonio miró a su hijo serio, y la seriedad se transformó en una sonrisa que empezó en la comisura de los labios. «Un nieto es una bendición, hijo, y las bendiciones no tienen culpa de nada». Javier asintió, con los ojos húmedos. Oyó pasos en la acera. Carla estaba allí, empapada por la llovizna, sin maquillaje, sosteniendo un maletín contra el pecho. Nadie la esperaba. Respiró hondo y habló desde la calle, sin invadir. «He venido a pedir perdón, no para deshacer lo que hice, porque no se puede, pero sí para asumirlo. Aquí están las firmas, el finiquito del guardamuebles y la petición de disculpas por escrito. Ya lo he enviado al abogado también». El silencio pesó un segundo. Doña Carmen miró a Javier y luego a Carla. «Entra, muchacha, está lloviendo». Carla dudó. Luego cruzó la puerta. Se detuvo en el salón vacío. Respiró el olor a pared antigua y a cocido que venía de una olla eléctrica que Nina había traído. Se quitó los zapatos, como quien pide permiso para entrar en un lugar sagrado. «Doña Carmen, don Antonio, yo...» La voz le falló. «Creí que estaba protegiendo a Javier de vosotros. En realidad, le estaba protegiendo de mí misma». Doña Carmen se acercó despacio. «Uno se equivoca con la intención torcida, hija mía, y paga enderezando el camino». Carla se mordió el labio, levantó la mirada. «Me voy de la empresa. Voy a responder por lo que hice». Se puso la mano en el vientre a un plano. «No quiero que esta criatura crezca con miedo a sus orígenes. Si queréis, vuelvo más tarde, con calma». Don Antonio se adelantó, sencillo como siempre. «Vuelve, sí. Aquí hay silla para una más, plato para una más, e historia para curar a una más». Carla lloró en silencio. Javier la observó, firme. «Los papeles están en mi departamento jurídico», dijo. «La justicia seguirá su curso, sin atajos». «Lo sé», ella asintió. «Lo que he venido a buscar hoy no es un acuerdo, es el perdón posible. Y lo que he venido a dejar es espacio, esta casa, esta historia y este hijo».
Doña Carmen tocó levemente el vientre de ella. Un gesto antiguo, de bendecir. Una criatura merece raíces. Si un día me dejas, yo le coso la ropita. A Carla se le escapó una risa entre el llanto. Yo no sé coser. Yo te enseño, dijo doña Carmen, puntada a puntada. Al atardecer, el salón cobró color. Los vecinos trajeron una mesa prestada, 2 sillas y un jarrón. Javier colgó en la pared la foto de la graduación, ya en el marco nuevo. Debajo del retrato colocó el cuaderno, Promesas de Javier, abierto por la primera página. El barrio, reunido, entendió el símbolo y aplaudió suavemente, con respeto. Carla se despidió sin prisa, con un gesto humilde. En la acera, antes de irse, se volvió hacia Javier. Gracias por no gritar. Hoy, el ruido correcto es el del martillo y la risa, respondió él. La justicia se ocupa del resto. Ella se fue despacio, y nadie habló mal de ella en la puerta. No hacía falta. La calle entera ya había visto lo que necesitaba ver. El candado roto por dentro, el techo reencendido, y 2 manos de madre ofreciendo hilo y aguja a quien quiso aprender. Por la noche, después de que todos se fueran, Javier sacó una silla a la puerta. Don Antonio se sentó a su lado con la boina en la mano, y doña Carmen salió con una taza de café para cada uno. La llovizna paró. El cielo abrió un pasillo de estrellas que parecía apuntar al patio. «Papá», dijo Javier mirando a lo lejos, «si de verdad viene ese niño, quiero que aprenda aquí a ser persona». «Pues tráelo», respondió el anciano simple. «Le enseñamos a oír el tren, a comer higos, a respetar a quien vino antes», completó doña Carmen, sonriendo con los ojos, «y a coser lo que la vida rasga». Fue la gran vuelta. No fue la caída de nadie, ni la humillación pública. Fue la ciudad entera viendo cómo la casa que expulsó acogía de nuevo, a la mujer que hirió pedir reparar, al hijo que se perdió encontrarse. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro ganó voz dentro de aquel salón. Javier besó la frente de sus padres y se quedó un rato más, solo escuchando la respiración de ellos mezclada con el ruido manso de la noche. En la pared, la foto recta. En la mesa, el cuaderno abierto. En el aire, un olor a pintura nueva y a promesa cumplida. Y allá en el fondo del pasillo, una habitación vacía esperaba una cuna. Meses después, la casa antigua estaba viva de nuevo. Paredes claras, tejado firme, ventanas con cortinas de encaje que bailaban con el viento. En el patio, la higuera había vuelto a dar fruto. El barrio se reunió otra vez, ahora para bautizar el salón con un nuevo comienzo. A media tarde, Carla llegó con el bebé en brazos. Tenía los ojos hinchados de quien ha llorado y aprendido. Javier abrió la puerta y, sin discursos, solo dijo: «Entra, aquí dentro ya no llueve». Doña Carmen recibió al pequeño en brazos. «Bienvenido, nieto mío, la abuela te ha esperado en días de lluvia y de sol». Don Antonio acercó el dedo al puño diminuto del bebé y sonrió, emocionado. «Ahora, este llanto aquí solo sirve para recordar la vida que empieza». En la pared, la foto de la graduación brillaba. Debajo, el cuaderno Promesas de Javier. Javier cogió un bolígrafo, respiró hondo y escribió una línea más, con letra de hombre y corazón de niño. Promesa cumplida. Techo, respeto y raíz. Al día siguiente, la ciudad se paró frente a la casa para oír un anuncio. Javier, sencillo, con camisa clara y el bebé en brazos, habló para quien quisiera escuchar. A partir de hoy nace la Fundación Carmen y Antonio, Raíz y Techo, una casa de acogida para mayores desahuciados y familias sin amparo. Aquí nadie dormirá en la acera. Aquí el respeto es la norma. Los aplausos llegaron tímidos, luego firmes. Doña Luisa trajo pastas. Don José prometió el café. Nina se ofreció a enseñar costura. Carla, con la cabeza baja, firmó los papeles de donación y se quedó en la última fila, presente para asumir su pasado y abrir espacio a un futuro mejor para su hijo.
Por la noche, la familia se sentó en el porche. 3 generaciones. El bebé dormía en el regazo de doña Carmen. El silencio era hermoso. «Papá, mamá», empezó Javier, «me enseñasteis que el éxito sin raíces no sostiene un techo. He tardado, pero he aprendido». Don Antonio respondió, «Y nosotros nunca dejamos de esperarte». Doña Carmen completó, «La promesa de un hijo no tiene plazo, tiene camino». Javier miró alrededor. La pared sin humedad, el marco recto, el patio recuperado. Sonrió. La lluvia empezó a caer fuera, fina, casi música. Extendió la mano y sintió solo una llovizna leve, sin miedo. Por dentro estaba todo cubierto. Una historia poderosa sobre el perdón y los nuevos comienzos. Nos hace preguntarnos, ¿cuántas veces estamos tan ocupados construyendo nuestra imagen que nos olvidamos de quienes nos construyeron a nosotros? La vida de Javier estaba cerrada con un candado, igual que la casa de sus padres. Pero él encontró la llave, el respeto y el amor. Piénsalo. Y no olvides dejar tu like si tú también crees en la fuerza de la familia. Suscríbete al canal y activa la campanita para ser el primero en enterarte de las nuevas historias. Un fuerte abrazo y hasta pronto.